Buenas tardes, alumnos. Hoy día vamos a hablar sobre teoría y práctica del muestreo. Esta presentación es un poco larga, así que iré un poquito más rápido de lo habitual para no aburrirlos. Eh, el plan de trabajo es: primero hablaremos sobre los conceptos básicos de lo que es la teoría de muestreo. Vamos a hablar de lo que es el error de muestreo, los tipos de muestreo probabilísticos, que son el muestreo aleatorio simple, estratificado, sistemático por conglomerado polietápico. Hablaremos sobre el problema del tamaño de la muestra y sobre el muestreo no probabilístico. Lo primero para hablar sobre muestreo es que tenemos que comprender que nosotros al muestrear lo que tratamos de hablar es de la población. Y nosotros queremos hablar del conjunto total de datos, ya sea esto finito e infinito. El valor que nosotros necesitamos conocer de esta población es lo que se denomina un parámetro, que es un valor fijo y desconocido. Por ejemplo, podríamos pensar en cuántos litros de bebida necesitamos para un asado para el total de los alumnos de psicología, si quisiéramos hacer un asado gigante. Esto considerando que algunos van a querer ir o no y otros no. ¿Cierto? Es un valor fijo porque si yo fuera Dios, siempre digo este flecto, si yo fuera Dios podría saber exactamente qué es lo que va a ocurrir después, pero claramente para nosotros que somos meros mortales es desconocido. Por lo tanto, yo lo que voy a pensar es en obtener una muestra de alumnos, que idealmente, vamos a ver, tiene que ser elegida al azar, y yo digo, considerando el total de bebida que van a tomar ellos, prorrateo, y con eso calculo cuál va a ser el total de la población que necesito de bebida. Ese valor que yo planifico es lo que se llama un estadístico, que es un valor aleatorio porque todavía no lo obtengo. No sé cuánto va a ser exactamente, sé que es un valor numérico arriba de cero, pero eso es todo y obviamente tal vez no creo que sean más de 3 litros por alumno. Difícil que alguien tome tanta bebida no alcohólica. Y es desconocido, claramente todavía no lo sé. Una vez que yo aplico la encuesta, este estadístico se vuelve observado, es decir, ahora es un valor fijo y conocido. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en estadística inferencial es buscar los mejores estadísticos que permitan estimar el parámetro deseado. Una vez definido el estimador adecuado, se debe realizar el muestreo para obtener los datos y generar el estadístico observado. O sea, yo planifico mi investigación y a partir de eso obtengo un valor observado y con ese yo estimo el parámetro. O sea, no puedo obtener el parámetro tal como es. El parámetro es desconocido a menos que yo pudiera mostrar a todos los alumnos, o sea, obtener un dato de todos los alumnos de la carrera. Si no, simplemente voy a obtener una estimación. Los conceptos fundamentales de esta teoría. Primero, ¿qué es la población? La población es un agregado de elementos. Perdón. Características básicas. ¿Qué es la población? La población es el agregado de elementos respecto del cual se quiere recabar información. Y en esto yo le digo que hay que ser taxativo. Si ustedes me dicen, quiero hablar de los estudiantes de universitarios, y me dicen, ya, ¿y dónde vas a tomar tu información? No, es que tengo acceso a la Universidad de Concepción. Entonces realmente tu población son los alumnos de la Universidad de Concepción. ¿Ya? Si ustedes me dicen quiero hablar sobre los alumnos de educación básica, si ustedes solamente son amigos de un colegio y van a recolectar solamente ese lugar y ustedes saben que va a ser así, claramente esa es su población, los alumnos del establecimiento X. ¿Ya? Es un típico error. Lo segundo es la población objetivo, que es parte de la población que es factible de estudiar en alguna ocasión. Por ejemplo, si hablamos de hacer un muestreo territorial, hacer un muestreo de la población completa chilena, lo más probable es que solamente podamos tomar a la gente que primero vive en sus casas. Por ejemplo, la gente que está en hospitales, que está detenida, no la vamos a poder muestrear. Y en segundo lugar, por ejemplo, no podemos encuestar a la gente que está en situación de calle. ¿Ya? Tercer lugar, tenemos a la población marco, que es parte de la población objetivo que es posible de identificar para el estudio actual. Esto es muy importante. Nosotros cuando realizamos un muestreo probabilístico tenemos que tener a priori la lista o posible lista de los elementos a muestrear. ¿Ok? O un mecanismo que me permita generar a los elementos que quiero muestrear que todos tengan la misma probabilidad o probabilidades conocidas de ser elegidos. ¿Ya? Necesito tener la lista de elementos. Y esa va a ser la población marco. En cuarto lugar, tengo la población de encuesta, que corresponde a la parte de la población marco que puede o quiere responder al estudio. Esto es bien importante. Si yo convoco
tengo 100 personas, por ejemplo, en un curso, y convoco a las 100, recluto a las 100. Le digo a cada una de ellas, ¿sabes? ¿Quieres participar de mi investigación? Y 50 de ellas que quieren participar, yo no tengo una muestra en términos estrictos, tengo la población de encuesta completa. Ahora, lo interesante es ver qué diferencia existe entre esos 50 que quieren participar del otros 50 que no quieren. ¿Qué sería la diferencia entre población de encuesta y población objetivo? Y en último lugar, tenemos que se le denomina marco muestral a la enumeración de unidades de muestreo para su posterior selección. Es decir, la población marco se refleja en el marco muestral. Posteriormente tenemos el concepto de muestra, que es el conjunto de unidades de una población seleccionado en el estudio, ¿sí? Es decir, tengo mi población y yo, si elijo un conjunto de elementos de esa población, tengo una muestra. Si yo los quiero tomar a todos, ya no tengo una muestra, tengo un catastro o censo. Un elemento es la observación que forma parte de la población y que puede ser medido en la encuesta. Es una unidad elemental no divisible. Usualmente puede ser la respuesta de las personas a una encuesta, pero también podría ser, por ejemplo, si queremos estudiar conducta alimentaria, cada una de las comidas de una persona. Ese podría ser nuestro elemento a muestrear. La comida de la mañana, la tarde y la noche. Puede ser un minuto de conducta de un niño. Puede ser 10 minutos de comportamiento en una escuela, en una clase específica, y cuántos problemas conductuales se observan en cada grupo de 10 minutos, ¿no? El elemento lo defino yo, y como psicólogo tenemos la oportunidad de ocupar elementos de la conducta, ¿ya? Y en el tiempo y en el espacio. Posteriormente tenemos la unidad de análisis, que corresponde al elemento que es objeto de estudio sobre el cual se realizan los análisis de la investigación. Corresponde a de quién o de qué yo quiero hablar, de mi objeto de estudio. Usualmente yo hablo de las personas, la unidad de análisis es el individuo. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre el efecto de la motivación en el rendimiento, va a ser la motivación de los individuos y el rendimiento de los individuos. Pero, por ejemplo, la unidad de análisis también podría ser mayor, podría ser una escuela. Y, por ejemplo, las escuelas que tienen mayor índice de vulnerabilidad son aquellas que presentan tal vez los menores rendimientos académicos del CIMSE. Entonces ya la unidad de análisis no es cada niño, porque no tengo el dato, sino que es el IVE, el índice de vulnerabilidad escolar. La unidad de observación corresponde a los elementos o grupos de elementos de los cuales yo recojo directamente la información. Usualmente nosotros los psicólogos recogemos directamente la información de las personas mediante encuestas de autoinforme, pero también puede ser el caso que tengamos que recolectar de información de una persona a partir de otra. Muy común es el reporte de las conductas de los niños de parte de los padres, o podríamos también, me ha tocado un caso del reporte de las enfermeras sobre las conductas de sus pacientes, por ejemplo. Así que aquí me toca un estudio así. Finalmente, la unidad de muestreo corresponde al elemento conjunto de elementos que pueden ser seleccionados en una etapa de muestreo. Nuevamente, las unidades de muestreo pueden ser iguales a la unidad de observación y análisis, no hay problema en ello, pero en ocasiones nosotros no tenemos la lista completa de las unidades de análisis que nos gustaría. Por ejemplo, queremos investigar el comportamiento, la conducta de los niños en la escuela, pero no tenemos una lista de todos los niños que existen en una ciudad, ni siquiera en un conjunto de barrios. Pero sí tenemos la lista de escuelas que existen, o la lista de jardines infantiles si queremos hablar de preescolares. Por lo tanto, ese puede ser nuestra unidad de muestreo, el colegio. Entonces puedo muestrear un colegio, hablar con los profesores y obtener la información de la conducta del niño. Aquí está en un gráfico donde puedo observar que todos los tipos de población que hemos conversado, uno está dentro del otro. La población de quien se quiere hablar incluye la población objetivo, que es aquellos elementos que son factibles de estudiar. Este incluye a su vez a la población marco, que son los elementos identificables, que ahí está la lista del marco muestral. Dentro del marco muestral, aquí está el marco muestral, yo elijo alguna cantidad de elementos y esos corresponden a mi muestra. Algunas personas van a querer participar, otras no, y eso van a constituir mi muestra final. Y finalmente también vamos a tener algunas personas que no van a querer contestar o no pueden y corresponderán a nuestra pérdida. ¿Bien? Por ejemplo, usemos la CACEN. La CACEN es una encuesta de caracterización socioeconómica chilena que se aplica aproximadamente cada 2 o 3 años. Es muy útil para determinar el nivel, por ejemplo, de pobreza en el país. En esta encuesta, la unidad de análisis es cada persona del hogar. Cada persona del hogar no responde directamente, sino que responde por ellas el jefe de hogar, que se vuelve la unidad de observación.
Como no se cuenta con el listado completo ni de personas ni de jefe de hogar, se utiliza como unidad de muestreo el hogar. Si ustedes no lo saben, el hogar corresponde al conjunto de personas que comparten el alimento en una vivienda. Por lo tanto, en una vivienda ustedes pueden tener más de un hogar. Si es que la gente come por separado o en el fondo sus recursos permiten que cada grupo coma por su cuenta. Otro ejemplo, y este ejemplo es un muestreo de elección de alcaldes parecido a lo que he trabajado yo en la radio Bio Bio. En ella la unidad de análisis es cada comuna sobre la cual se quieren realizar estimaciones. A mí lo que me interesa es saber el alcalde que va a ganar en una determinada comuna. No me interesa en realidad lo que piensa cada persona individual. Es por comuna, quién va a ganar eh, en cada uno de estos territorios o incluso a nivel general del país, cuál conglomerado político es el que va a tener mayor peso. Se hace un muestreo de locales de votación. Ustedes saben que está en toda la lista de lugares donde la gente vota. Y dentro de ellos se recoge información de las mesas, las cuales se transforman en las unidades de observación. Se cuenta con el listado completo de locales, mesas y personas. Ese listado lo entrega el CERVEL. ¿Ya? Antes de cada votación, el CERVEL tiene que publicar el listado de mesas, el listado de locales y todas las personas que están por mesa. Eso es público, por eso es que muchas veces la gente que nos quiere vender algo accede a esa información. En este caso, no se puede encuestar directamente a las personas y es muy costoso seleccionar a nivel de mesa, por lo que se utiliza como unidad de muestreo el local de votación. Otro ejemplo más. Se tiene como objetivo de un estudio conocer los intereses de las familias de alumnos de educación media de la ciudad por educación superior. En la base de datos del Mineduc se cuenta con información del número de alumnos por curso en cada establecimiento del año anterior. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la unidad de muestreo, la unidad de observación y la unidad de análisis? Si usted no ha visto esta presentación, lo insto a que pare y piense. Ya pensó, así que sigamos. La unidad de muestreo en forma estricta son los cursos. No sabemos cuántos alumnos hay en cada curso en el presente año ni cuántas familias hay con curso, porque puede haber una familia con múltiples hermanos de diversos cursos. La unidad de observación, de forma simple, si lo vemos así, es el alumno, pero como la unidad de análisis es la familia, deberíamos enviar también una encuesta al apoderado para que él responda por sí mismo, porque muchas veces los niños no saben cuál es, o los niños no saben qué es lo que esperan los adultos de ellos y ellas. El error de muestreo. El error de muestreo corresponde a la diferencia entre el valor obtenido como estimación, que hemos dicho que es propio de la muestra, y el parámetro poblacional, que es propio de la población. El error de muestreo existe solamente en el sentido de que necesariamente, o sea, simplemente por el hecho de usar muestras. O sea, si yo ocupo una muestra, ya tengo error de muestreo, no hay cómo evitarlo. La única forma de eliminarlo es realizando un censo, es tomando todos los elementos de la población. Se descompone el error de muestreo en sesgo, que corresponde al error de estimación del parámetro producto del diseño y del método de estimación. Este sesgo no disminuye con un mayor tamaño de muestra e incluso puede aumentar si está asociado a problemas de diseño. El principal error de la gente cuando piensa en muestreo es que siempre cree que una muestra más grande es mejor, y eso es mentira. Uno, si elige mal la población de encuesta, o sea, hay mucha diferencia entre la población de encuesta y la población objetivo. Por problemas de método, por no saber reclutar bien, puedo tener una muestra gigante pero que no representa en absoluto a mi población objetiva, a mi población teórica, ¿ya? Así que el sesgo es el gran enemigo del muestreo y es un problema que se arregla de forma teórica, se arregla por método, por temas de procedimiento de muestreo, por el mismo muestreo, por instrumentación y por método estadístico. Es el gran enemigo del muestreo, el sesgo. El error de estimación, en tanto, corresponde a la dispersión del estimador alrededor del parámetro cuando la muestra es aleatoria. Se puede calcular de forma exacta este error de estimación y disminuye con el mayor tamaño de muestra o con un diseño de muestreo adecuado, ¿ya? Entonces, el error de estimación podríamos decir que es algo inherente al realizar muestras, no es posible de evitar. Sí lo podemos disminuir, sí lo podemos conocer, es un tipo de error bueno, podríamos llamarlo así. En cambio, el sesgo es algo que es contraproducente. En ocasiones nosotros usamos métodos sesgados estadísticos para lograr obtener estimaciones menos variables, más estables. Pero eso tenemos que hacerlo al propio, ¿ya? Hablemos de los tipos de sesgo. El primer tipo de sesgo es el sesgo no muestral. Son errores no atribuibles al diseño muestral, como la diferencia entre población objetivo y población encuesta y los errores de procedimiento. Por otra parte, tenemos el sesgo muestral, que corresponde a errores atribuibles al diseño muestral.
Se distingue entre el sesgo por selección, por ejemplo, que no todos los elementos tienen igual probabilidad de participar en la muestra, y sesgo de estimación, en que se utiliza un estimador sesgado. Es decir, la fórmula que yo estoy ocupando para calcular el parámetro, para estimar el parámetro, presenta un sesgo, presenta una diferencia. Si la muestra, muchas veces se dice, si yo hago repetidas veces el mismo tipo de muestreo, el promedio de todas esas aplicaciones no corresponde al parámetro poblacional. Eso en términos técnicos es un estimador sesgado. ¿Cómo se controlan los errores de muestreo? El sesgo no muestral lo controlo haciendo que la población objetivo sea lo más cercana a la población de encuesta. Hemos dicho que la población de encuesta depende de la población marco, y esta depende a su vez de la población... Sí, de nuevo. ¿Cómo controlo los errores de muestreo? Primero, tengo que controlar el sesgo no muestral. Y para ello la población objetivo debe ser lo más cercana a la población de encuesta. Y aquí hay dos puntos clave. El primero es tener un muy buen marco muestral, que la mayor parte de la población objetivo esté incluida en ese marco. Y en segundo lugar, lograr que la mayor cantidad de personas posibles participe, ya sea porque puede o quiere participar. Si yo rompo alguno de esos criterios, mi población de encuesta va a ser muy lejana a mi población objetiva. Y en segundo lugar, tengo que tener procedimientos de muestreo estandarizados. Procedimientos de muestreo no estandarizados generan en términos estrictos distintas poblaciones, una por cada encuestador. Cada encuestador, si lo hace de cada manera, va a obtener un valor sesgado de distinta manera, y por lo tanto distintas distribuciones pueden ser con mayor varianza, distinta esperanza, etc. Entonces, algo súper importante es estandarizar los procedimientos de muestreo y de aplicación. Otro sesgo que tengo que controlar es el muestral. Para ello, lo primero, se debe aleatorizar la participación en el muestreo. Eso es clave. Y segundo, se deben utilizar estimadores dissecados, y a ello le digo, pregúntele a su estadístico amigo, porque es un tema estadístico. En general, por el método de los momentos, uno sabe que la esperanza se estima por la media de la muestra, la varianza poblacional hay estimador de la varianza de la muestra, también hay estimadores para la simetría y kurtosis, hay muchos estimadores que son conocidos. Si se requiere hacer algo un poquito más complejo, es bueno pedir ayuda al estadístico para que nos entregue un estimador que sea insesgado, que no tenga un error de este tipo. Y finalmente, el error de estimación, que ya sabemos que en sí no es malo, simplemente ocurre por usar una muestra. La forma más bruta de controlarlo es aumentando el tamaño de la muestra. Y en segundo lugar, lo más fino, digo acá, lo más elegante o lo mejor, es utilizar diseños de muestreo con menores errores de estimación. Eso se puede hacer y me permite con el mismo tamaño muestra obtener un muestreo mucho mejor. De nuevo, la gente siempre peca por creer que una muestra gigante es lo mejor. No, una muestra donde más pequeña me permite controlar los sesgos, tanto el no muestral como el muestral, y si la diseño bien, puede tener una tremenda capacidad predictiva con unas muestras muy pequeñas. ¿Sí? Ejemplo, se quiere saber el máximo número de amigos que tiene un alumno de psicología. Se realiza un muestreo de 100 alumnos de psicología en un día lunes durante todo el día en una muestra aleatoria de salas. Por ejemplo, el sesgo no muestral de esto es que no se le hizo capacitación a los encuestadores, así que la mitad preguntó cuántos amigos tenía aproximadamente, en tanto la otra mitad insistió en obtener un valor exacto. Entonces ahí ya se produce un sesgo, porque los encuestadores lo hicieron de manera distinta. Entonces un promedio va a ser tal vez más alto o más bajo que el otro, va a tener tal vez una variabilidad mayor uno que el otro. Son dos poblaciones distintas de respuesta. Por lo tanto, ya hay un problema. En segundo lugar, el sesgo muestral se puede ver porque se realizó el muestreo en un solo día. Por ejemplo, y ahí digo que los alumnos de cuarto año asisten solo por la mañana, así que los alumnos de cuarto año van a estar subrepresentados. Además, se utiliza el máximo de la muestra, que se sabe que el máximo de la muestra es un estimador que subestima el máximo de la población. Es fácil de entender. Recién hicimos un experimento en el curso que había un alumno que tenía 14 hermanos. Entonces, realmente en general mi experiencia es que los cursos tienen el máximo antes 5. Entonces, solamente la muestra donde está incluido este alumno es aquella donde va a aparecer el máximo correcto de la población. Si yo ocupo cualquier otra muestra donde no esté este alumno, siempre voy a tener un máximo estimado menor. ¿Cómo se corrige esto? Nuevamente tenemos que preguntar a nuestro amigo estadístico. El error de estimación ocurre que lo más probable es que no nos entregue un valor igual al parámetro. Eso es por el hecho de ser una muestra, lo que nosotros obtenemos, la media de mi muestra, incluso dependiendo si una distribución continua es imposible que sea el valor
del parámetro de la esperanza poblacional. Ahora, lo que hay que pensar es hacer un experimento mental. Tenemos que pensar qué pasa si repetimos el experimento infinitas veces. Lo que pasa es que algunas veces las medias de mi muestra van a estar lejos de la media poblacional de la esperanza, pero lo más probable es que se repitan muchos valores cerca de la esperanza poblacional, ¿ya? Y la dispersión alrededor de esta esperanza poblacional, que yo me la tengo que imaginar, ¿ya? Porque yo generalmente tomo una muestra. Cuando uno realiza múltiples muestras por algún motivo en una población, ahí uno lo puede ver, cómo en general los valores se empiezan a concentrar en un punto. Y ese punto es el que uno dice, por aquí está la esperanza. O puede ser, si calculo la varianza, todas las varianzas empiezan a converger en un punto. Y eso es lo que uno busca, que los valores converjan en ello. Ya, pero esta variabilidad, que de nuevo solo la puedo observar si realizo múltiples muestras distintas. Tengo que estimarlo matemáticamente si lo hago una vez. Depende de la varianza de la población. Lo básico es que mientras más dispersos están los datos de la población, se produce mayor error de estimación, y por el tamaño de la muestra, porque a mayor tamaño de la muestra, menor error de estimación. Esos dos son las bases clave para entender cómo se calcula el error de estimación. ¿Ya? Y ahora veamos los tipos de muestreo probabilísticos. El muestreo más básico es uno que tiene un nombre que claramente es el muestreo aleatorio simple, donde cada elemento tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Todos los otros muestreos dependen del muestreo aleatorio simple. El muestreo estratificado se caracteriza porque se divide la población en estratos. Cada estrato se forma de tal manera que esté compuesta por un conjunto de elementos relativamente homogéneos entre sí, pero distintos a los otros estratos. Se muestrea cada estrato como si fuese una subpoblación, ¿no? Es decir, dentro de cada muestreo estratificado, yo realizo un muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Y también tenemos el muestreo sistemático, en que se elige un punto de arranque aleatorio y se seleccionan casos en forma sucesiva utilizando un intervalo numérico. También tenemos el muestreo por conglomerado, en que se divide a la población en conglomerados que corresponden a conjuntos de elementos heterogéneos entre sí, pero distribuidos de forma similar a otros conglomerados, y permite muestrear cuando no se tiene un marco muestral. Ese es a nivel de la unidad de análisis, por ejemplo. La CACEN que mostrábamos antes, donde se muestreaban los hogares, corresponde a un muestreo de tipo por conglomerado. Y finalmente tenemos el muestreo polietápico, en el que se incorporan dos o más de los tipos que hemos visto antes. El muestreo aleatorio simple es el procedimiento de muestreo más simple y es la referencia para todos los otros tipos de muestreo. Se utiliza cuando la población es homogénea o no se conoce ninguna forma de agrupación que permita caracterizarla mejor. También cuando tengo poco tiempo y los elementos no son muchos. No vale la pena complicarse la vida con otro tipo de muestreos. Cada posible muestra tiene la misma probabilidad de ser elegida, por lo que cada posible elemento también tiene la misma probabilidad de ser elegida. Esto que está aquí hay que estar probado en los manuales de muestreo, como el Cochrane, y pueden acceder a ellos si lo necesitan. Ahí está un ejemplo, tengo varios puntitos y quiero calcular, por ejemplo, el tamaño promedio de los circulitos. Y elijo al azar, en este caso, cada una de estas pelotitas podría estar numerada, y elijo al azar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que cada muestra sea equiprobable, se debe elegir a cada elemento de la población sin reemplazo. ¿Qué quiere decir esto sin reemplazo? Que una vez que se selecciona un elemento, no lo puedo seleccionar de nuevo. La asociación clara acá es la tómbola, el bingo. Cuando ustedes juegan a la tómbola, sacan un número y ese se guarda. No vuelve a salir el 20, por ejemplo. Ahora, existe otro tipo de muestreo aleatorio que se llama con reemplazo, en el cual un individuo puede ser seleccionado varias veces, incluso aunque haya sido escogido antes. Este tipo de muestreo no tiene mucho sentido cuando la población es finita, es decir, cuando hay un conjunto determinado de elementos, porque ¿qué sentido tiene encuestar a la misma persona dos veces si ya respondió? Pero sí, para otro tipo de procedimientos como el denominado remuestreo, tiene mucha utilidad y se utiliza en estadística. Ahí, ojalá tenga la oportunidad de ver procedimientos de remuestreo, donde ahí se ocupa el muestreo con reemplazo. ¿Cuál es el procedimiento para el muestreo aleatorio simple? Para ver el procedimiento con detalle, les recomiendo revisar el práctico que les puse en la página, que es el que realizamos con los alumnos de análisis de datos cuantitativo, y a los alumnos de método les dejé el link para que pudieran acceder, ¿ya? Pero aquí se los cuento de manera rápida. Primero, defino el marco muestral, y lo voy a marcar así en grande. Se define el marco muestral. Necesito el marco muestral. ¿Quedó claro? Necesito el marco muestral.
Ya, y necesito, teniendo el marco muestral, tengo el tamaño de la población que lo represento por la N mayúscula. Tengo que definir de alguna manera, y lo vamos a conversar un poco más adelante, el tamaño de la muestra que se representa usualmente por la N minúscula. Numero a cada individuo de la población de 1 a N. Entonces fíjense que si yo tengo que numerar a cada individuo de 1 a N, tengo que tener la lista de los individuos. No tengo otra. ¿Ya? Por eso es tan importante tener el marco muestral. ¿Ya? Voy a ser majadero en ello porque toda la gente se olvida que para hacer un muestreo necesito saber cuál es el total de la población. Se extrae un número al azar del 1 al n y se obtiene el valor de la variable para ese individuo, o las variables, porque pueden ser varias. Y se repite el procedimiento todas las veces que sea necesario hasta obtener n valores, el tamaño de la muestra, y si el número al azar se repite, obviamente se descarta porque es sin reemplazo y vuelvo a realizar el procedimiento. Ese es el muestreo aleatorio simple. El siguiente método de muestreo es el muestreo aleatorio estratificado. En este se utiliza cuando la población está compuesta de grupos que son heterogéneos entre sí, es decir, cada grupo es distinto al otro en la variable que me interesa o en las variables que me interesan. Después vamos a ver cuando hablemos del muestreo por conglomerado que en algunas ocasiones lo que yo considero estrato puede ser considerado conglomerado para otros tipos de análisis. Y cada uno de estos grupos, que son heterogéneos entre sí, pero homogéneos dentro de ellos, se les denomina estrato, ¿ya? Entonces el estrato es cada uno de estos grupos en los cuales yo divido la población. El muestreo aleatorio estratificado consiste en realizar muestreos aleatorios simples dentro de cada estrato. Eso en términos muy sencillos. La suma del total de elementos en todos los estratos debe ser igual al tamaño de la población total. Es decir, ningún elemento de nuestra población puede quedar sin estratos y ningún elemento puede pertenecer a dos estratos o más. Es decir, cada elemento de la población debe ser asignado a un estrato y solo a uno. ¿Ya? Eso es súper importante. No puede haber doble estratificación. Aquí tengo otro ejemplo. Si se dan cuenta ahora las bolitas, yo ya sé que de acuerdo al color del recipiente presentan tamaños distintos. Entonces claramente yo puedo decir, voy a hacer un muestreo estratificado por color y voy a tomar 2 bolitas por cada uno de los recipientes. Ejemplo, se quiere saber el nivel de educación dentro de una provincia con zonas urbanas y rurales. Se sabe que el nivel educacional es distinto entre el campo y la ciudad, pero dentro de cada zona la variación en educación es mínima y por lo tanto lo que convendría ahí es hacer una muestra de personas de la zona urbana y un muestreo de personas de la zona rural. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo aleatorio estratificado? Son muchas las ventajas. En primer lugar, es un muestreo más preciso. El error de estimación del MAE siempre es menor o igual al de un muestreo aleatorio simple bajo el mismo tamaño de muestra. Mientras más diversos sean los estratos entre sí, es decir, cada estrato es muy diferente al resto, y mientras sean más homogéneos dentro de ellos, es decir, mientras menos varianza en la variable que yo estudio haya dentro de cada estrato, menor será el error de estimación. También tienen el muestreo aleatorio estratificado una ventaja práctica que tiene un menor costo. Si las personas viven en distintos sectores geográficos, la estratificación me permite organizar el proceso de recolección por cada zona. ¿Cuál es el problema del muestreo aleatorio simple? Que, por ejemplo, si estuviéramos en Concepción, me podría salir perfectamente 10 manzanas en un territorio, por ejemplo en el centro, una manzana en Barrio Norte, entonces tengo que implementar todo un tremendo aparataje técnico para ir a una sola manzana, digamos, en Barrio Norte, y por ejemplo a otra a la salida de Chihuayante. Sería un desperdicio de dinero. En cambio, con un muestreo aleatorio estratificado, yo ya sé que va a tener igual o mayor precisión que el muestreo aleatorio simple, y si tengo una cierta cantidad de elementos por lugar, puedo usar economías de escala. ¿Sí? Por ejemplo, puedo instalar muntillas completo en ese lugar y disminuir el costo de la encuesta de todas esas encuestas. Y las estimaciones por... y otra cosa interesante es que si yo sé cuál es la varianza por sector, a veces yo tengo algunas ideas de cuánta es la varianza. Que si un lugar es más variado que el otro en mi variable, puedo realizar un muestreo de menor tamaño con el mismo error de estimación. Lo que puedo hacer es gastar más recursos en los sectores o los estratos más variables para lograr una estimación más baja y de ocupar menos muestra los estratos menos variables, donde yo ya sé que la variación no va a ser mucha. Y algo que es muy importante en términos administrativos finalmente es las estimaciones por estrato. El muestreo aleatorio estratificado me permite realizar estimaciones por estrato. Conocer este dato puede ser más útil que el dato para el total.
Esto es muy común cuando realizamos encuestas a nivel territorial, donde a la gente muchas veces le interesa más el dato de su territorio que el global. ¿Cuál es el procedimiento para el muestreo aleatorio estratificado? Fíjense que en la primera parte es exactamente igual al muestreo aleatorio simple. Se define el marco muestral y el tamaño de la población n. Pero ahí cambia. Se define el marco muestral para cada estrato y el tamaño de cada uno de estos estratos, que es el n sub i. Se entiende que la sumatoria de los n sub i da el n total, ¿cierto? Se define el tamaño de la muestra, n, y para cada estrato se define un tamaño de muestra del estrato, que es n sub i. No necesariamente los n sub i tienen que ser iguales, ya hemos dicho que los puedo determinar por el tamaño de la población, por el tamaño de cada estrato, lo puedo determinar por su varianza, lo puedo determinar por costo. Y en cada uno de los estratos realizo un muestreo aleatorio simple. ¿Ya? ¿De qué depende el tamaño de muestra por estrato? Depende de los siguientes factores. Depende del costo del muestreo por estrato, depende de la varianza de cada estrato y depende del tamaño relativo de cada estrato. Una de las formas más clásicas de definir el tamaño de muestra por cada estrato es lo que se denomina afijación proporcional al tamaño. La forma más típica de esto es... Se utiliza cuando el costo de muestrar por estrato es el mismo para cada estrato y la varianza de los estratos entre sí es similar. Es decir, si yo tengo estratos que me cuesta lo mismo encuestarlos y aparte ningún estrato es más variable que el otro, simplemente genero muestras donde el tamaño de cada muestra sea proporcional al tamaño del estrato de la población. Y la fórmula ahí la tenemos. Si se define un tamaño de la muestra total n, acuérdense que con minúscula cuando es el tamaño de la muestra, el tamaño de la población total es n mayúscula, y el tamaño de cada estrato es n mayúscula sub i, el tamaño de cada estrato i sería igual a esta fórmula, que para los que sepan un poquito es una un razón de 3, ¿cierto? La fórmula es, fíjense que en el fondo divido el tamaño del estrato por el total, lo que me da una proporción del estrato con respecto al total, y por eso multiplico la muestra total para que me dé una proporción de muestra parcial equivalente al tamaño del estrato de la población total. Pueden salir números fraccionales, claro, y eso uno lo que hace es aproximar al número superior. Por ejemplo, si me sale 6,5, hago una muestra de 7. Por lo tanto, el muestreo final va a quedar siempre un poquito inflado, pero mejor eso a tener menos muestras de la necesaria. El muestreo sistemático, que es el tercer tipo de muestreo que vemos hasta el momento, se ocupa cuando en ocasiones la muestra seleccionaria y la población son muy grandes, podemos hacer 100.000 casos, 1.000.000 de casos, por lo que el MAS es muy trabajoso. Imagínense manejar una lista de 1.000.000 de casos y tener que ir navegando entre el caso 1, el 100.001, el 5.400 y tanto, el 999.000, es muy complejo. Y otras veces, en ocasiones, se cuenta con un marco muestral ordenado, en términos territoriales con respecto a mi marco. Un caso típico son los CARDEX o las fichas, que las fichas están ordenadas, por ejemplo, de forma correlativa, tanto en la lista como físicamente. En estos casos se puede realizar un muestreo sistemático que es equivalente al MAS con todas sus propiedades y es más sencillo de realizar. Y podemos ver aquí que nuestros circulitos no están totalmente desordenados, sino que están organizados como una matriz, ¿no? En filas y columnas. Entonces, lo que yo podría hacer acá es definir, ok, necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos. Defino un tamaño de salto, que en este caso es 6 casos, y voy saltando de 6 en 6, si se dan cuenta. El primer punto lo elijo al azar y voy saltando. Es siempre la misma proporción. Entonces se forma como un efecto de malla, ¿no? De latiz, se dice en matemática, sobre los datos. ¿Cuál es el procedimiento para un muestreo aleatorio sistemático? Primero defino el marco muestral y el tamaño de la población n. Soy majadero, ¿eh? Esto lo he dicho cuántas veces, ya perdí la cuenta de cuántas veces, bueno, 3. De que necesitamos el marco muestral y necesitamos saber el tamaño de la población. Después defino el tamaño de la muestra n, considerando que n debe ser múltiplo, el tamaño de la población debe ser múltiplo de n minúscula al tamaño de la muestra. Por ejemplo, si mi población es 100, el n mayúscula, yo podría ocupar muestras de tamaño 2, 5, 10, 20, 25, 50. ¿Ya? Dividiendo el tamaño de la población por el tamaño de la muestra, obtengo el valor de frecuencia que se llama k. ¿Ya? Es súper sencillo. Después tengo que elegir al azar un número entre 1 y k. Y se da cuenta que aquí está la primera diferencia. En el muestreo aleatorio simple, todos los casos tengo que aleatorizarlo.
O sea, si son 1000, tengo que hacer 1000 aleatorizaciones. Acá solamente necesito hacer una, de un número entre 1 y k, que denominaremos c, porque es un número constante. También podríamos haberlo denominado s de salto. Y la muestra se obtiene con los valores c, c más k, c más 2k, y así sucesivamente hasta c más n-1k. ¿Ya? Un ejemplo, si el tamaño de la población es 100 y el de la muestra 10, la frecuencia, que es 100 dividido en 10, es 10. Si el número de partida aleatorio c, lo que lo elijo al azar, es 3, la muestra corresponderá a los elementos 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 y 93 finalmente. El muestreo por conglomerados. En ocasiones, la población estuviera de difícil acceso y no se conoce ni el tamaño ni tenemos la posibilidad de obtener un marco muestral. Cuando queremos hacer por ejemplo, en los territorios, necesitamos saber qué opina la gente de Concepción. Queremos saber sobre pacientes con diálisis. ¿Dónde hay una lista de pacientes con diálisis? Que pueda acceder yo, si la lista de estudiantes de la Universidad de Concepción, la universidad lo tiene. Otra cosa que nos entreguen esa lista. Sin embargo, si se cuenta con un marco de muestral de grupos pequeños de elementos, llamados conglomerados, que no difieren mucho entre sí, lo que podríamos hacer es, en vez de muestrear a la persona, podríamos muestrar al conglomerado, a donde están reunidos. Piensen en muestrear gajos de uva. Es súper difícil que usted pueda, cada uvita, muestrearla y elegir al azar, porque son miles y miles, imagínense, en varias cajas. Pero usted podría pensar, ya, pero las uvas vienen en racimos. El racimo en inglés es cluster, que también se traduce como conglomerado. Por lo tanto, yo puedo muestrear racimos completos. Ahí está el gráfico. Siempre parece esto como una especie de Bob Esponja con problemas. Y ejemplos. Si queremos estudiar a los enfermos de diabetes, podemos utilizar como conglomerados a los hospitales, ya que no esperamos que los pacientes de un hospital sean muy distintos a lo del otro en términos de diabetes. Si nosotros sabemos que hay un hospital que se especializa en diabetes, claramente tenemos que estratificar, ¿cierto? Tenemos que dividir a los hospitales especializados de los no especializados. Si queremos estudiar profesores, ¿dónde están los profesores? De educación básica y media, los colegios, los establecimientos educacionales. Si queremos estudiar a los niños entre 2 y 5 años de educación preescolar, sabemos que ellos están en los jardines infantiles. Y sí hay listas de jardines infantiles, así como hay listas de establecimientos educacionales, colegios, y hay listas de hospitales. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un conglomerado y un estrato? Que es una pregunta clásica que los alumnos tienen. Primero, cada conglomerado puede ser muy diverso internamente, como no serlo. En la variable que a mí me interesa, puede haber una gran variedad dentro de cada conglomerado. Por lo tanto, lo conveniente es muestrar a todo el conglomerado. En nuestro ejemplo de los niños de preescolar, si yo elijo un preescolar, tomo a todos los niños de cada establecimiento. En el muestreo estratificado, como los estratos son homogéneos internamente, basta muestrar algunos elementos. Lo que se asume del estrato y la razón por la cual elijo es que no es muy variable dentro. Segunda diferencia. Como cada conglomerado es pequeño, se debe realizar la muestra sobre varios de ellos. Se asume que hay muchos conglomerados, idealmente más de 30, 40. Ahora, los estratos depende de cómo esté dividida la población y perfectamente pueden ser dos. La clásica división es entre hombres y mujeres. Podemos agregar a la gente que no se define como ninguno de ellos, ya serían 3 estratos nomás. Y finalmente, como cada conglomerado es equivalente, se realiza la selección al azar de algunos de ellos, ¿cierto? Si yo puedo tener 40 establecimientos, puedo elegir 10 al azar. Está bien. En el caso de muestreo estratificado, todos los estratos deben estar representados. Esa es otra diferencia. ¿Cómo se realiza un muestreo por conglomerado? El procedimiento es idéntico al muestreo aleatorio simple, solo que se reemplazan los elementos por los conglomerados. Así como yo puedo reemplazar el muestreo aleatorio simple por el sistemático, en el muestreo por conglomerados también podría elegir los conglomerados de forma sistemática. Y lo que sí tenemos que tener cuidado es que los estimadores en el cálculo para obtener un resultado final de un muestreo por conglomerado es distinto, más complejo que el muestreo aleatorio simple. Y no lo hemos dicho, pero ya hemos dicho que el muestreo estratificado, en el mejor de los casos, obtiene mucha menos varianza y en el peor se comporta igual que el más. Así que en el fondo ahí no es tan peligroso, porque lo que estaría haciendo ahí es perder capacidad de disminuir el error de estimación. Pero el problema del muestreo por conglomerado es que la gente se olvida de incluir el efecto de diseño, así se le llama. Es decir,
por cuánto tengo que multiplicar la variabilidad por este efecto de que muestreo no a cada persona, sino que muestreo grupos de personas. Y finalmente el muestreo polietápico nos indica que los distintos tipos de muestreo pueden ser combinados dependiendo del objetivo de la investigación y de las características de esta. El cálculo de estos estimadores es bastante complejo, pero el diseño del plan de muestreo puede ser perfectamente realizado si se tiene suficiente información. ¿Ya? Por ejemplo, se desea estudiar las percepciones de los alumnos universitarios sobre el sistema de crédito. A priori, sabemos que deberían existir diferencias entre los alumnos de universidades privadas y tradicionales, así como por comuna, por lo que podemos partir con un muestreo de qué tipo, os lo dejo pensando, conformado por combinaciones de comunas y tipos de universidad. Como no tenemos un marco muestral a nivel de alumnos, pero sí a nivel de universidades, podemos realizar un muestreo, la pregunta de qué tipo, dentro de cada qué unidad. Si es un muestreo, las unidades deberían ser, bueno, ahí les dejo la idea, de observación, análisis o muestreo. Una vez seleccionada la universidad, esta nos podría entregar un listado de los alumnos en orden alfabético, ordenada. Aquí podemos realizar qué tipo de muestreo. Y las respuestas posibles son que el primer tipo de muestreo, el de los distintos tipos de universidades, sería un muestreo estratificado porque yo tengo información que me permite dividir a las universidades. Ya tenemos información de que hay alguna diferencia, por lo tanto lo ocupamos para nuestro muestreo. Como no tenemos un marco muestral a nivel de alumnos, pero sí a nivel de universidades, podemos realizar un muestreo por conglomerado dentro de cada estrato. ¿Ya? O sea, la universidad es nuestra unidad de muestreo pero lo hago dentro del estrato que le corresponde, ya sea de universidad privada versus tradicional, como también de la comuna a la cual pertenece esta universidad. Una vez seleccionada la universidad, esta nos podría entregar un listado de los alumnos en orden alfabético. Y aquí podemos realizar, ya lo hemos visto, un muestreo sistemático. El tema súper complejo siempre es el tema del tamaño de la muestra. Uno de los principales problemas que se enfrentamos los científicos en las ciencias sociales y también en otras es el tamaño de nuestros estudios. La respuesta aquí voy a ser súper tajante. He hecho cursos donde estoy casi una clase entera o dos solamente hablando del tamaño de la muestra. Es que depende del problema. A mí me suelen llamar solo para preguntarme, Claudio, ¿cuál es el tamaño de muestra para mi investigación? Y a veces me quedo horas haciendo cálculos para simular el experimento y determinar cuánta muestra es necesaria para detectar lo que el investigador quiere. Y los tipos de investigación más comunes son la descriptiva, qué característica tiene tal grupo o persona, y normalmente el tamaño de muestra depende de la precisión con la cual quiero saber esa característica. En los estudios correlacionales se establece que existe una relación entre A y B variables, y por lo tanto el tamaño de muestra depende de qué tan fuerte sea esa relación y con qué precisión quiero estudiarla. Y finalmente, en un explicativo causal, de qué modo un cambio en A afecta a B, por ejemplo cuando realizo una intervención para disminuir la ansiedad. Entonces lo que la gente quiere saber es cuánta muestra necesito para detectar ese efecto posible de la intervención. Es un problema complejo. Cohen tiene un libro completo al respecto que se llama El estudio del poder para ciencias sociales, que si a alguno le interesa la estadística obviamente lo puede leer.